En este video aprenderemos cómo mover a nuestro personaje en 4 direcciones. Antes de empezar, debes tener el componente de movimiento rectilíneo uniforme en la versión 1.1. Así que te recomiendo ver los videos donde creamos ese componente, y una vez que lo tengas puedes continuar con este video. Agregar el componente a nuestro proyecto. Nos dirigimos a nuestra carpeta de componentes y creamos una nueva carpeta. En este caso, se llamará URM-2D. Ahora seleccionamos esa carpeta y abrimos el explorador de archivos donde tenemos nuestro componente. Después, arrastramos el componente dentro de la carpeta que acabamos de crear. Finalmente, guardaremos nuestro proyecto para que el editor reconozca nuestro componente. Configurar el componente de movimiento. Ahora tenemos que seleccionar el nodo principal y después le agregaremos un nodo hijo. En la siguiente ventana buscamos el nodo URM2D y lo agregamos a nuestra escena. Si seleccionamos el componente, podremos ver varias de sus propiedades, como por ejemplo, la rapidez a la que se moverá. En este caso, solo vamos a cambiar el nodo que moveremos, así que damos clic en la propiedad de Character. En la siguiente ventana escogemos el nodo de nuestro personaje, el cual debe ser de tipo Character Body 2D. Y finalmente, damos clic en OK. Ahora nos dirigimos al script de nuestro player para agregar este nodo. Seleccionamos el nodo y lo arrastramos al principio de nuestro script. Este nodo debe tener el mismo tipo de clase que tiene el script de ese nodo. En este caso se debería llamar URM2D, así que copiamos el nombre y lo pegamos en esta parte. Con esto, ya podemos usar nuestro componente. Mover a nuestro jugador en 4 direcciones. Ahora nos dirigimos al script del estado walk y agregaremos la siguiente función que servirá para movernos en 4 direcciones. Dentro de esta función, usaremos la función que creamos en el capítulo anterior. Ya que como recordarás, esta función nos sirve para cambiar la animación y dirección actual. Después agregaremos el siguiente código. Como puedes ver, con este código accedemos al nodo player, después accedemos al nodo de movimiento rectilíneo uniforme y finalmente accedemos a su propiedad de dirección 2D. Si seleccionamos el nodo, podremos ver que tiene la propiedad de dirección 2D en esta parte. Y para cambiar esa propiedad, vamos a acceder al nodo player y a su dirección actual. Por esa razón usamos la función anterior, ya que como recordarás, con este código cambiamos la dirección actual. Después vamos a acceder a la propiedad vector 2D, ya que como podrás darte cuenta, en esta propiedad, guardamos un vector de 2 dimensiones. Y con este método, estamos asignando una de esas direcciones. Si presionamos la tecla de control sobre una de las direcciones y damos clic, se nos abrirá el archivo que tiene la clase con las direcciones. Y como puedes ver, en su segunda propiedad tiene un vector 2D. Este vector nos servirá para mover a nuestro personaje. Y en este ejemplo, usaremos la dirección down, que tiene un vector con dirección hacia abajo en el eje Y. Ya que entendimos esto, vamos a dirigirnos otra vez a nuestro script del estado walk. Finalmente, volveremos a acceder al nodo de movimiento y ejecutaremos el método move para movernos. Ahora que tenemos lista nuestra función, vamos a copiarla y nos dirigimos a la función process. Después vamos a reemplazar la siguiente función por nuestra función de movimiento. Recuerda que esa función ya la estamos usando en la función de movimiento, así que no es necesaria. Finalmente, vamos a ejecutar la escena actual. Y como puedes ver, nuestro personaje se mueve en 4 direcciones correctamente cuando presionamos alguna tecla de movimiento. Sin embargo, cada vez que dejamos de movernos, se queda mirando hacia abajo. Así que vamos a resolver este problema. Agregar animaciones del estado a idle. Como recordarás, en el video anterior agregamos las animaciones del estado a idle al estado walk.
Así que ahora tenemos que agregar las animaciones que el estado idle tiene por defecto. Y como ya tenemos la dirección, también podemos agregar las animaciones que van del estado walk al estado idle. Así que para hacerlo, nos dirigimos al script del estado idle. Después agregaremos la siguiente función, que nos servirá para mostrar las animaciones. Dentro de esta función, usaremos la sentencia match para comprobar en qué dirección estamos mirando. Y esto será fácil de hacer, ya que tenemos la dirección actual en esta propiedad. Ahora agregaremos el siguiente código. Como puedes ver, primero accedemos al nodo player y después accedemos a una de las direcciones que tenemos disponibles. En este caso, será la dirección de la izquierda. Así que vamos a comparar si la dirección actual es igual a la dirección izquierda. Y en caso de que sea cierto, se ejecutará el siguiente código. Con este código, usamos la siguiente función para reproducir animaciones. Y como parámetro, enviamos la animación de Add or Left. Si presionamos la tecla de control y damos clic en la propiedad Animations, se nos mostrarán todas las animaciones que tenemos en la clase de animaciones. Y aquí tenemos el nombre de la animación que acabamos de agregar. Ahora nos dirigimos de nuevo al script del estado idle para agregar las demás animaciones usando el siguiente código. Como recordarás, con la sentencia match podemos comparar más de un valor. Así que ahora vamos a verificar si la dirección actual es igual a la dirección derecha. En caso de que sea cierto, se ejecutará la siguiente función para reproducir animaciones. Y como parámetro, le enviaremos la animación de Add or Right. Ahora, vamos a verificar si la dirección actual es igual a la dirección hacia arriba. En caso de que sea cierto, se ejecutará la siguiente función para reproducir animaciones. Y como parámetro, le enviaremos la animación de Add or Up. Posteriormente, vamos a verificar si la dirección actual es igual a la dirección hacia abajo. En caso de que sea cierto, se ejecutará la siguiente función para reproducir animaciones y como parámetro, le enviaremos la animación de Add or Down. Finalmente, vamos a verificar si la dirección actual no coincide con ninguna de las anteriores. En caso de que sea cierto, se ejecutará la siguiente función para reproducir animaciones y como parámetro, le enviaremos la animación de Add or None. Recuerda que la animación Add or None es para asignar una animación por defecto. Y en este caso, estamos usando la animación de Add or Down por defecto. Con esto ya tenemos todo listo, así que vamos a copiar esta función y nos dirigimos a la función enter. Como ya no necesitamos esta línea de código para reproducir una animación, vamos a borrarla, y aquí agregaremos nuestra nueva función. Finalmente, ejecutaremos la escena actual. Y como puedes ver, ahora cuando dejamos de mover a nuestro personaje, se queda mirando en la dirección en la que estaba caminando. Así que está funcionando correctamente. Con esto, ya aprendimos cómo mover un personaje en 4 direcciones, usando una máquina de estados. En el próximo video, aprenderemos cómo hacer para que se pueda mover en 8 direcciones. Suscríbete si buscas más tutoriales y cursos sobre videojuegos. O deja un comentario si necesitas un tutorial en especial.